tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Estado Nacional Prime. La semana, como todas las que nos han precedido y las que vendrán, con mucha intensidad política. Solo piense que anoche hubo un cónclave en el Palacio Cerro Castillo, en Viña, donde el presidente se juntó con su bloque, con su sector de apoyo. Y sabemos que allí hay muchísimas tensiones entre los partidos, hay peticiones de disculpas por algunas formas en que han enfrentado algunos presidentes de partido las crisis que están en pleno desarrollo. Bueno, las fiscalías investigan, hay seremis, hay subsecretarios que han tenido que dejar los cargos, hay audios que se filtran. La verdad que esto es de un dinamismo que cuesta mucho seguirle el paso. Pero aquí tratamos de poner un poco la pelota al piso, conversar, dialogar, profundizar. Tendremos un debate con nuestros panelistas y también una conversación con uno de los ministros que le ha tocado protagonizar, quizás sin quererlo, sin saberlo, sin saber que iba a entrar en esto, porque no es su costumbre de toda la vida, en uno de los ministerios que ha estado más complicados desde el punto de vista político, con lo de los convenios. De hecho, una seremi ha tenido que dejar su cargo y una de las subsecretarias. Nos referimos a Cultura. Y el ministro Jaime de Aguirre, que nos acompaña esta noche, porque aquí comienza Estado Nacional Prime. Estado Nacional. Y este programa y todos los de Estado Nacional usted los puede ver en Spotify, los puede escuchar más bien en Spotify. Y ahí está el código QR, lo puede escanear y puede revisar en Spotify esta versión o este capítulo, los anteriores y los que vengan. Así que a no perderse nada y a no perder tiempo, está Jaime de Aguirre, ministro de las Culturas y el Patrimonio con nosotros. Jaime, buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, ¿cómo estás tú? Jaime de Aguirre, como han de saber ustedes, ¿le es familiar este edificio, estos pasillos? Porque he trabajado 20 y tantos años en este canal. Más o menos, sí. Lo he dirigido, en fin, en 2 oportunidades. Así que, bueno, pero hoy en otro rol, totalmente. Estamos en otro rol, efectivamente. El 10 de marzo le tocó, ministro, entrar al Ministerio de las Culturas y el Patrimonio, quizás con el sueño de hacer gestión cultural, avanzar en profundizar la cultura en nuestro país. ¿Qué es lo relacionado con su carrera de profesional de toda una vida, en la música, en lo audiovisual, en la formación de este canal, en la democracia? ¿Cuánto ha podido dedicarse a eso y cuánto le ha consumido de su tiempo los problemas que son variados desde que está en marzo hasta ahora en el ministerio? Bueno, siempre uno quisiera hacer más, Matías. Quisiera dedicarse más y efectivamente, como tú dices, uno no cuenta, uno está con el entusiasmo de poder hacer un aporte, hacer un poco de servicio público, desde un ministerio como este que tanta falta, creo yo, le hace a Chile y tan beneficioso es la cantidad de programas, etcétera, que hay a lo largo y ancho del país. Es increíble, se conocen poco. Siempre es más llamativo, aparentemente, alguna anécdota o alguna cosa como la que nos han pasado ahora, que no son menores. Más que anécdota. No, estoy diciendo algunas anécdotas y algunas cosas como las que nos han pasado ahora, que son más que una anécdota, son dificultades definitivamente, son sorpresas en muchos casos. Efectivamente, uno quisiera dedicarse más a la cultura que a los problemas. ¿Cuánto le está dedicando? ¿50-50? ¿60-40? En estos días, 70-30 más o menos. ¿Cuál es en el estos 70? días. Las polémicas y los problemas y las cosas. Pero en general estas crisis traen oportunidades, diciendo obviedades. ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo tener la oportunidad de hacer una mirada mucho más profunda a lo que se supone que uno se dedica poco porque está funcionando solo, porque es un ministerio, que es precisamente a toda la parte administrativa de un ministerio, a toda la parte de la función pública, cómo dedicarse de manera que el aporte no sea solamente las grandes cosas, sino que también una manera de hacer el trabajo. Y en eso estamos ahora. Estamos haciendo una gran auditoría ministerial a todos los procedimientos, a todos los procesos, porque efectivamente estas cosas son un campanazo. Hay que ponerles atención. Estas cosas no se acumulan, no se barran debajo de la alfombra, por lo menos no es mi manera de trabajar y tampoco la del gobierno.
¿Es más dura la política o el poder de lo que imaginó? No, yo al poder he estado nunca totalmente en el poder, pero sí muy cerca. Y uno sabe más o menos que hay que tener, sí, cuero duro, hay que tener estado de ánimo y nunca hay que perder la perspectiva de a qué vinimos a esto. ¿Por qué estamos en política? ¿Por qué estamos en la función pública? Si uno se pierde ahí y comienza a confundir las agendas, puede ser seguramente muy duro. Ha estado cerca del poder muchas veces, pero nunca había sido político. Hoy día es un político profesional. Por eso me pregunto, ¿es más duro este oficio de lo que imaginó? Es más duro, aunque yo no me considero un político profesional. Yo me considero un ministro de Estado, me considero un funcionario público, que está con un rol, que está con un encargo. Me dijo una de las Ceremi, la de Valparaíso, me dijo: ministro, esto no es un cargo, esto es un encargo. Y me gustó mucho esa frase, porque efectivamente uno tiene que concentrarse en el encargo, etcétera. Es como servir y no servirse del poder, un poco esa analogía. Sí. ¿Y cómo es estar, antes de entrar a los temas en particular? Aparte, Sí. Aparte, yo la verdad, soy una persona mayor, he hecho muchas cosas, hace 50 años que trabajo. Y por lo tanto, no estoy detrás de nada especial. Estoy simplemente... ¿Candidaturas, por ejemplo? ¿Perdón? ¿Candidaturas, por ejemplo? No, ¿cómo se te ocurre? No. No, por si acaso, uno nunca sabe. No, uno está acá para el encargo que le hicieron y en mi caso particular, muy especialmente. Ministro, ¿y cómo es trabajar a su edad, que ya tiene un carrete largo, en un gobierno de gente tan joven? Y no me refiero solo al presidente y algunos ministros, sino que las segundas líneas, terceras líneas, cargos administrativos, en fin. Sí, es bien estimulante, fíjate. Es muy estimulante. Yo siempre he creído, yo he estado en canales de televisión, como tú bien dijiste hace un rato, como director, etcétera, y siempre he creído en el trabajo conjunto entre jóvenes y no tan jóvenes. Entre la experiencia y la energía, etcétera, salen cosas muy buenas. Así que no tengo drama con eso, me entiendo bien con los jóvenes y nada, yo creo que es una suerte que se esté dando un cambio generacional y que estemos viendo una transformación a ese respecto en política. ¿Qué es lo que ha sido más complicado? Porque yo así haciendo el conteo rápido, llegó con un ministerio, prácticamente lo recibieron con un paro, que duró un mes y tanto. Sí. Luego vino el caso de la Feria del Libro de Frankfurt. Luego vino la conmemoración 50 años y la salida de Patricio Fernández. ¿Y qué decir con todos estos líos de los convenios de los cuales vamos a hablar? ¿Qué ha sido lo más difícil en estos meses? Yo te diría que lo más difícil es habernos sido escuchado mucho con el tema de Frankfurt. Y lo segundo, diría con toda sinceridad, a pesar de que hemos tenido momentos de mucha cordialidad, los temas de paro, particularmente el paro del Bafona, que probablemente sea un paro muy especial, pero es el paro de uno de los cuerpos artísticos que tenemos en el ministerio, y eso me ha costado mucho porque ha sido difícil entenderse con ellos. En el caso Frankfurt, dice, no lo han escuchado. ¿Quién no lo escuchó? ¿El presidente? ¿Y se sintió desautorizado por el presidente? No, a ver, uno está aquí en un cargo en que tiene liderazgo, y el presidente es el líder de este gobierno, y cuando uno puede, por suerte, diferir en una opinión, uno hace finalmente lo que el presidente indica como camino. Lo de Frankfurt fue una opinión que yo pensé que podía ejercer, una opción de postergar la ida a Frankfurt, no la ida a Frankfurt, sino que la invitación a postular a ser invitado de honor de Frankfurt. Porque Chile igual va a ir como país. Claro, va siempre, y va a seguir yendo, y se siguen haciendo negocios, etcétera, que es lo que es la Feria de Frankfurt. Pero no se entendió mucho, hay mucha confusión, mucho desconocimiento de qué estamos hablando. ¿Pero el presidente lo entendió cuando usted le explicó? Yo creo que sí, solo que no estuvo de acuerdo y me pareció totalmente legítimo. ¿Tiene vuelta atrás eso? Bueno, estamos trabajando, estamos en conversaciones, no para el año 25, pero sí para el año 27, ir como invitados de honor. Pero seguimos yendo y seguimos teniendo relaciones muy cordiales con la feria.
A ver, desde que estalló el caso Convenios, Sí. hace 2 meses aproximadamente, más o menos, un poco menos, y el caso con Democracia Viva, quizás ese fue el punto de arranque de este partido que ha sido largo y dificultoso, la cancha muy barrosa, no se puede jugar mucho ahí. Los escándalos no se han detenido y en varios ministerios el suyo no es la excepción. Renunció la subsecretaria Andrea Gutiérrez, la seremi Alejandra Jiménez. Por razones distintas podemos entrar, pero ¿qué está fallando en su ministerio? Quiero entrar en eso primero. Entremos. Para poder explicar, Entremos. para poder explicar eso. No, yo no confundiría el caso de Democracia Viva con grandes cantidades de dinero que se van bueno, se está investigando, no vamos a hablar de eso. En el caso nuestro, hay 2 funcionarias públicas, la subsecretaria y la seremi, ambas, que cometieron un error administrativo grave. ¿Y cuál fue el error administrativo? Que fue firmar el papel que hace efectiva en un caso una transferencia, en el otro caso un concurso que se ganó, qué sé yo, por el hecho de no haberse inhibido de firmar, dado que ellas habían sido en un caso... El caso Andrea Gutiérrez, Sí. 295 millones de pesos en 2 convenios. Ella ella firma, no es que se lo entregue ella. Ella Bueno, firma, eso es bien importante. por supuesto, pero ella firma Sí. y son para los 295 millones para la, quiero leer, para Corporación de Desarrollo de Santiago, el Cordesán. Ella había sido directora justo antes de entrar al ministerio. Bueno, ese es el error que cometió. Pero no lo puso tampoco, lo omitió en su currículum y en sus datos allí. Eso es un error grave por el cual ella misma, de una manera a mi gusto muy noble, decidió renunciar al cargo, pues se dio cuenta de la gravedad del hecho y renunció. Eso a mí me parece noble, no es que lo haya tratado de esconder, que se haya arrancado, que haya defendido, que ella lo reconoce. Pero haber puesto que antes del ministerio era gestora cultural y no que había sido directora del Cordesán y después se le beneficia. Yo creo con que el 295. error, esta es mi opinión, porque estamos haciendo una investigación sumaria al respecto. ¿En ambos casos? Sí, pero yo creo que fue un error el haber firmado. Se firman tantos papeles que puede habérsele pasado, yo soy más bien pensado, pero sin duda que la ley y la reglamentación son lo que son y hay que cumplirlo, y aquí hubo un error muy grave y No es el único en caso de Andrea Gutiérrez, porque además se le entregaron, tengo aquí el dato exacto, son 208 millones en convenios a la Asociación Gremial Red de Salas Independientes Cine de Chile, que ella no participaba, pero sí el representante legal era la pareja de su jefe de gabinete. A ver, esto ocurrió hace un tiempo Antes de atrás, yo no que usted estaba, llegara. pero yo creo que es un caso un poco diferente. A ver. La red de salas de cine tiene un convenio que viene funcionando hace mucho tiempo con el Ministerio, hasta donde hemos investigado, seguiremos haciéndolo. Y es bastante más lejana la situación. Es el ex novio de la niña que trabaja. De la jefa de gabinete. Sí, eso O sea, es lo que yo opino. La novia del jefe de gabinete. Así es. O sea, ustedes tienen, hasta donde han investigado... El ex jefe de gabinete. Sí, el ex. Hasta donde han investigado, ustedes estiman que esos 208 millones, en el caso de la red de cines, no fueron beneficiados por la relación con la jefa de gabinete. O sea, honestamente, si tú me preguntas a mí, yo creo que no. Yo creo que aquí se incurrió en un error administrativo, repito, muy grave. No obstante lo cual, y dado la necesidad de generar señales al interior del ministerio, hacia afuera, etcétera, lo que corresponde es hacer este sumario, y nosotros adicionalmente a ello estamos haciendo una auditoría general de todos los sistemas de asignaciones, etcétera. Este es un ministerio que es muy diverso, que es muy abierto en términos de las fundaciones con las cuales trabaja, con las organizaciones colaboradoras. Es un tema que requiere de muchísima atención administrativa. Y en estos casos que dice, bueno,
yo soy bien pensado, Sí. firmó y el otro está en firmar, pero aquí estamos hablando pero de... quiero hacer un pequeño apunte. Yo soy bien pensado, pero no hemos dejado de hacer ninguna de las tareas y muy rápido con respecto a la investigación que corresponde hacer en este caso, Estamos hablando, para que no nos sí, no, está enredemos. claro. Estamos hablando en estos casos falta de experiencia, de cierta impunidad, frivolidad en entregar cientos de millones, o estamos hablando de descriterio sencillamente, o inexperiencia. ¿Cómo lo definiría? Yo creo que una mezcla de inexperiencia, no necesariamente de la subsecretaria o de la Ceremi. Estos son varias firmitas que van abajo, que se supone que han revisado y que han hecho las prevenciones del caso. Entonces, hay inexperiencia y hay probablemente algo de superficialidad en el ejercicio de la función pública. Y eso es lo que queremos hincarle el diente, y por eso estamos haciendo esta auditoría profunda y estos sumarios específicos. En el caso de la Ceremi, Alejandra Jiménez, porque eso era Andrea Gutiérrez, ex subsecretaria de Cultura y las Artes. En el caso de Alejandra Jiménez, que es ex Ceremi, la Región Metropolitana de las Culturas, fueron ex también, ¿no? Sí, también renunció. Sí, también renunció. En ese caso fueron 2 convenios por 10 millones de pesos a la fundación que ella había sido cofundadora y directora. Así es. ¿Cómo se lo explica? Yo me explico como una falta administrativa que ni siquiera alcanzamos a sancionar porque ella misma renunció. No obstante esa renuncia, en ese caso también estamos haciendo un sumario administrativo para ver qué repercusiones y qué alcance puede llegar a tener. A ver, nosotros no estamos, ustedes comprenderán, que usted particularmente, Matías, comprenderá que nosotros no estamos en absoluto por dejar pasar ninguna irregularidad. Nosotros funcionamos, le tengo yo mucho respeto a la función pública y a los miles de funcionarios que trabajan en la administración pública. Y todos ellos y todo el país se merece el mejor de los trabajos acá. Y no admitiremos errores, y en eso estamos. Yo le mencioné si podía ser una impunidad, frivolidad, manejar los recursos, inexperiencia, y agregamos un montón. El presidente de la República y el ministro de Justicia desde esta semana empiezan a hablar de corrupción. Para este caso, ¿cabe la corrupción? No, lo estamos investigando. No me puedo jugar por decir que aquí hay corrupción, o hay error, o hay delito. Delito no hay. Puede haber falta administrativa, etcétera. Pero tengamos la tranquilidad de esperar el resultado, los sumarios. ¿Y cuándo se enteró usted de estos casos? El día en que me los comunicaron ellas mismas. La subsecretaria el viernes pasado me comunicó que tenía que estaba presentando su renuncia, perdón, y que su renuncia se debía a esta falta. Y el día lunes, la persona que iba a hacer el reemplazo momentáneo, la suplencia o la subrogancia, que fue Alejandra La Ceremi, me dijo, tengo un problema para asumir la subrogancia porque estoy en esta situación. ¿Y la subsecretaria que queda, Carolina Pérez? ¿Hasta cuándo sigue? Se lo pregunto si es que está también siendo investigada porque ella, militante de Revolución Democrática, denunció el robo de 2 computadores en su ministerio, en su repartición. Sí. Ella es una de las 12 querelladas por su propio partido, Revolución Democrática, porque ella fue jefa de metodología de Democracia Viva. Sí, ¿resiste esa figura como subsecretaria todavía? Sí, porque todavía no ha sido objeto del sumario ni de la auditoría ni de la investigación que estamos realizando. A mí no me gusta prejuzgar, a mí me gusta, por lo menos que creo que es lo que corresponde, a mí me gusta, todavía creo en la presunción de inocencia. En Chile, para los funcionarios públicos, se nos está instalando, producto probablemente de las tensiones políticas, la presunción de culpabilidad. Aquí cualquier acción se sindica a través de los medios, a través de los partidos políticos, a través de toda esta tensión, porque estamos viviendo un momento bastante tenso políticamente, se presume que todo el mundo es culpable. Yo no soy partidario de eso. A mí me parece que aquí lo que corresponde es investigar y aplicar sanciones, a no ser que la persona renuncie antes.
en el caso de esta subsecretaria, Carolina Pérez, el que esté querellada por su propio partido, no amerita al menos que... La investigación... Luego al revés, es prudente que siga tomando decisiones, es prudente en todo este marco investigativo de su propio partido. Nadie en las organizaciones grandes de trabajo toma decisiones solo. En general, estas decisiones que se toman, particularmente en la administración pública, no, voy a decir, particularmente en el ministerio en que yo trabajo, las decisiones se toman en equipo, porque corresponde hacerlo, porque nadie tiene la omnipotencia de saber todo acerca de todo. Ya, pero equipo... Y en ese caso, la subsecretaria funciona, tenemos un comité todos los días lunes con las dos subsecretarias, vamos a hablar de subsecretarías, porque todavía... Sí. Con las dos subsecretarías, los días viernes hacemos lo mismo, revisamos los trabajos, nos preguntamos, conversamos y se toman decisiones. Lo de ella es un caso que, hasta donde yo lo conozco, pero no voy a decir que... ¿Le ha preguntado usted a ella qué hacía en Democracia Viva y si sabía? Porque Democracia Viva es el centro de acusación de corrupción dicha por el presidente y el ministro de Justicia, Así no es. por la oposición. Creo que ni siquiera alcanzó, por lo que me explicó a mí, ni alcanzó a trabajar a lo que la llamaron a Democracia Era encargada de metodología. ¿Usted le ha preguntado qué hacía ella en Democracia Viva? Eso me dijo, no alcanzó a entrar a trabajar ahí porque dijo que no y entró al ministerio. Antes tuvo alguna relación con las personas, porque son del mismo partido, sí. Y creo que hizo unos trabajos de capacitación. Tengo que decir que adentro del ministerio su trabajo ha sido impecable. Perfecto. Como las otras dos también, quiero decirlo, porque uno piensa que se piensa muchas veces y se refieren a ella con exageración en los términos. Aquí hay que remitirse exactamente a los hechos, me parece a mí. Ministro, ¿en qué va la organización de las actividades en torno a los 50 años del golpe? Que sufrió también Sufrió una baja, una renuncia por parte de Pato Fernández, efectivamente, tal como lo conversamos fuera de cámara. Yo le estoy muy agradecido. Patricio Fernández, él tenía un punto de vista, contribuyó mucho a lo que está haciendo en la conmemoración, porque es una conmemoración que partió en abril aproximadamente hasta la fecha, con muchos actos. Tengo que decirlo acá, no me lo has preguntado, pero tengo que decirlo, no es un negacionista Pato Fernández, para nada. Falta entrevista todavía. Falta entrevista, ya. Sí. Bueno, te estoy ayudando. pero no es un negacionista, hizo un aporte importante, era el delegado, era el, ¿cómo se llama? Asesor de la presidencia para estos efectos, y como te digo, tuvimos una muy buena relación hasta que renunció, porque sintió una presión. ¿Lo echa de menos? En lo humano sí, en lo del tema de los 50 años es una cosa que está bastante avanzada. Y como tú sabes, los 50 años se han conmemorado en una combinación de actos inspirados en algunos casos, en otros casos producidos desde el gobierno o desde el Estado, y en otros casos con mucha actuación de la sociedad civil, universidades, sindicatos, artistas, obras de teatro, es decir, todo el mundo se movía en esto. No es que se esté instalando artificialmente desde el gobierno ni un discurso oficial, ni una... ¿Va a haber eventos específicos en torno al mismo día 11? Están habiendo, mira, sí, yo sé déjame mencionarte tres. Ya. Déjame mencionarte tres que son importantes de mencionar y que se han mencionado poco. Uno, hubo un acto en La Castrina extraordinario de agradecimiento a las iglesias que colaboraron con el tema de los derechos humanos al comienzo del golpe. Otro, cambiamos el nombre con las organizaciones civiles y con las agrupaciones, en este caso con la familia, del velódromo del Estadio Nacional, donde se corren bicicletas. Sí. Se le puso el nombre de Sergio Tormen, campeón chileno de ciclismo en 2 ocasiones y que fue hecho desaparecer. Hasta el día de hoy es un desaparecido. Hemos estado en la isla Dawson, con organizaciones de derechos humanos y con algunos sobrevivientes todavía, gente que estuvo presa ahí. Hemos estado en La Serena en un homenaje increíble, masivo. Entonces no es que vamos a hacer, ¿qué estamos haciendo? Okay. En segundo lugar, efectivamente, para los días
del 11 y en torno al 11 sí van a haber ¿Va a actos. haber un acto mayor, por así decirlo? Esperamos que sí. ¿Y qué? No lo voy a adelantar porque ¿Van a también estar los tiene presidentes, entiendo? no lo voy a adelantar porque todavía no está el momento de adelantarlo. Nos queda un mes, lo vamos a hacer, van a ser los primeros en saber. Pero, ministro, déjeme Ustedes preguntarle, ¿van a participar? Sí, van a haber invitados internacionales. Pero participación de... ¿Esto va a ser un intento de aunar y, por ejemplo, la pregunta más compleja es si va a participar, por ejemplo, el Ejército de Chile en esto? ¿Sabemos lo que significaría? No lo sé. ¿Los van a invitar? No lo sé. ¿Los van a invitar? Yo espero que sí. ¿Serán bien recibidos el Ejército de Chile? De la misma manera que la Armada participó en el viaje a la isla Dawson y que fueron muy gentiles, trasladaron 180 personas a hacer esta conmemoración. Yo esperaría que sí. ¿Cómo se llama? El objetivo central nuestro es no pasarnos por arriba y por arriba ninguno de los tres grandes conceptos que hemos estado esgrimiendo. Memoria, y cuando digo memoria, es memoria dura, memoria realista, memoria sobre hechos, como por ejemplo que la primera violación a los derechos humanos en este aspecto fue el golpe con aviones sobre la Moneda, con muertos el día 1. La primera violación de derechos humanos y por lo tanto eso hace inseparable el golpe de lo que siguió ocurriendo durante prácticamente los 17 años de la dictadura. Y esos hechos, pensamos nosotros, que deben ser aleccionadores, tenemos el deber ético de contarlo, de traspasarlo a las nuevas generaciones, de tal modo que estas sean lecciones que nos hagan valorar la democracia, segundo concepto. Y tercero, todo esto pensando en un futuro en que podamos vivir en este país en paz. Ahí es donde encaja la invitación que ustedes le van a hacer al Ejército de Chile para participar y a las instituciones armadas. No me corresponde a mí hacer la invitación al Ejército de Chile. Yo supongo que esa es parte de las invitaciones oficiales, pero no te puedo responder esa pregunta. No lo sé. De alguna manera usted también fue víctima de los atropellos ocurridos a partir del 11 de septiembre. Sí. Sí, pues. Conozco la historia, así que sé, como expulsado, exonerado de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, ¿no? La Universidad de Chile, con papá en la Quiriquina, con hermana exiliada por 20 años. ¿Qué más te puedo contar? No, conozco la historia, pero por eso resumieron que también es víctima directa de la violencia política y de la persecución. Sí. Desde ese lugar, siente que el afer, le vamos a llamar, Patricio Fernández, con todo lo que significa, en ese afer hubo algunos sectores que quisieron adueñarse de la conmemoración, y esto naturalmente no lo digo yo, esto se lo he escuchado de alguna manera a Ernesto Otón, a Oscar Guillermo Carretón, a Javiera Parada, a muchas personas que también han sido o fueron víctimas. ¿Usted siente que hubo algo de eso? Tus ejemplos son bien especiales, pero... ¿Por qué? Porque son tres personas que me acabas de nombrar Son los que han militado en la izquierda y que dejaron de militar en la izquierda. Javiera Parada, Oscar Guillermo Garretón, ¿y cuál fue el otro? Ernesto Tone, que creo que es amarillo, ¿no? Puede ser. Bueno, pero déjame decirte, no me quiero escabullir la pregunta. Yo siento que esta conmemoración nos toca a todos los chilenos. A todos los chilenos. Y no creo que nadie se esté apropiando de ella. Creo que cada uno está exponiendo sus puntos de vista. Yo no puedo dejar de pensar que las agrupaciones de derechos humanos, por ejemplo, son personas que deben ser extraordinariamente protagónicas. Si lo que han vivido ellos no es broma, no es una posición política. Pero a Javiera Parada no es una entelequia. A Javiera Parada le degollaron a su padre. Bueno, por dejar de ser de izquierda, ¿pierde posición o pierde alguna posición para poder hablar? Posición humana no pierde en ningún minuto. Nosotros creemos en la defensa irrestricta de los derechos humanos y lo que hicieron a su padre es una barbaridad. Sin duda. Otra cosa es la posición política que tenga ella y que es libre para tenerla. Pero ella siente, yo no sé si tengo la cita exacta una opinión, aquí, pero que siente que algunos se adueñaron, y en particular del Partido Comunista, que se habría adueñado de la conmemoración. Y dicen, me monto, la conmemoración
somos muchos. Son mucho más allá que ese partido. Yo que esa también, cuestión. yo creo que en eso tiene razón, son mucho más allá que el Partido Comunista. Sin embargo, yo no creo que el Partido Comunista se haya adueñado de la conmemoración. Ha contribuido, ha participado desde su propio punto de vista y bienvenido. Chile nunca va a ser un país uniforme en que todos pensemos igual. Lo importante es que nos pongamos de acuerdo en algunas cosas básicas, como por ejemplo, nunca más el horror que vivimos con el atropello de los derechos humanos. Por ejemplo, que la mejor manera de hacer política y de resolver nuestros temas se llama democracia. Por ejemplo, en que tenemos que pensar en el futuro. Hay nuevos temas que ya los estamos viendo, digo, no solamente el medioambientalismo, sino que hay nuevas realidades económicas, hay nuevas maneras en que el mundo se está entendiendo. Entonces, cuando hablamos de memoria, de democracia y futuro, estamos hablando de cosas concretas. No estamos haciendo demagogia ni nada. No, sin duda, sin duda. En dos cositas puntuales, el minutito que me queda. A propósito del papel de ministro de Cultura y el Patrimonio, ¿qué piensa usted? Hemos hablado de cultura todo el rato. Hemos hablado de muchas Ahora, cosas. Casi todo esto siempre, que uno está hablando de cultura. Bueno, es que eso es importante. No solo en estos asumirlo. programas, en general. Sí, Cultura es mucho más que un cuadro o que una Así canción. A propósito de eso, usted como ministro de las Culturas, ¿qué piensa sobre los monumentos, memoriales o reconocimientos físicos al 18 de octubre? Por ejemplo, el perro Matapaco, el museo del 18 de octubre. A mí nunca me ha gustado el perro Matapaco. Lo encuentro una ordinariedad y encuentro que no representa la lucha justa que muchas personas salieron a la calle para defender. Eso no corresponde. No me gusta que incendien cosas, el metro, por ejemplo. No me gusta. Pero un memorial donde esté la primera línea, por ejemplo, ¿le parece que es justo hacerlo? ¿Ustedes lo patrocinarían, lo apoyarían con dinero? ¿Con dinero? Con dineros públicos, financiamientos, convenios. Habría que ver, hay que contextualizar. Hay un museo que ha sido muy criticado, ¿no es cierto?, que rememora eso y que se generó para poder, yo creo que conmemorar y darle valor, más bien, a la lucha que en esos días dieron alguna gente y que... ¿A su juicio merece tener un museo? Pero por supuesto, este es un país libre. Cualquiera puede tener un museo. Usted puede tener un museo sobre deporte o puede tenerlo. Hay libertad de acción mientras no infrinja la ley, pero en este es un país que yo lucho por la libertad de expresión. Y si en ese museo se Puedo no estar de acuerdo, como le dije... ¿Y si en ese museo se enaltece la violencia, también se puede expresar eso? No creo yo que sea, yo no respaldaría un museo que hiciera apología de la violencia. ¿Y conoce ese museo? No. ¿Ha ido? No he ido. ¿Y no sería bueno que fuera y hiciera su juicio al respecto? Capaz que sería bueno, pero la verdad es que no. Uno tiene que aprender, Matías, creo yo, en este país tenemos que aprender a respetar mínimamente el pensamiento distinto al de uno. Por supuesto. De eso se trata. Tampoco, bueno, hay muchas otras cosas que tampoco respeto, pero sin embargo, que no respeto, pero que no tienen que ver con el pensamiento ni tienen que ver con la libertad de expresión. No respeto los atropellos a los derechos humanos, no respeto la violencia. Entonces... ¿Cómo ha visto al presidente Boric? Bien, lo veo muy bien, lo veo muy entusiasta, lo veo muy concentrado y con mucho trabajo. ¿Y el ministro Jackson se lo ha topado en consejo? Nos vemos poco, pero somos muy cordiales. No he tenido oportunidad de conversar con él largamente. ¿Hay convivencia? Hay una muy sana convivencia y muy buena convivencia al interior de, que yo los conozco a todos juntos, en el Consejo de Gabinete que se hace cada cierto tiempo, ¿no es cierto? Y yo veo que al revés de lo que la gente piensa, que hay una gresca permanente, eso no es así. Eso no es así. Eso es una posición interesante, buena para hacer una película probablemente, pero en la práctica, todos los días, somos muy cordiales entre todos y nos colaboramos mucho para que el trabajo de cada uno pueda resaltar. Esa es mi experiencia. Si han habido roces, tensiones, no las he visto, no me ha tocado. Ministro Jaime Aguirre, ministro de las Culturas y el Patrimonio, muchísimas gracias. Un gusto conversar tranquila y reposadamente esta noche. Gracias, Matías. No faltó ni un tema, creo.
Gracias a ti. Muchas gracias a usted, Siempre ministro. faltan temas. Sí, pero vienen Habrá otros otra oportunidad. Vienen dos muy buenos invitados. Así Los invitados los veo, son de la así los casa, veo, así los panelistas. A la vuelta, Constanza Jue y el ex consejero Barraza estarán aquí con nosotros. Pausa y volvemos en Estado Nacional Prime. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional Prime. Recuerda que puedes revivir este capítulo y todas las temporadas en Spotify. Puedes poner ahí tu código QR o puedes escanearlo y ves este y los anteriores. Así es que ya lo sabes, Spotify, nuestro programa. Y presentamos de inmediato a nuestro panel. En nuestro panel de conversación, que es habitual, están siempre con nosotros, porque los temas de contingencia están que arden. Así que los saludamos, Marco Barraza y Constanza Jue. Muy buenas noches, gracias por estar aquí. Constanza, Matías, hola. Muy buenas noches, Matías. Como son de la casa casi, uno pudiera preguntarles por dónde partir, pero podemos estar mucho rato debatiendo incluso eso entre ustedes dos. Cada día puede ser peor, decía la expresidenta Bachelet, muy sabia. Sí, pero bueno, partamos por el oficialismo. ¿Cómo está la tensión? Anoche hubo un cónclave, uno lee por la prensa que se dicen cosas tremendas. ¿Usted coincide con el modo del exministro Andrade, por ejemplo, cómo se refirió al gobierno, aunque él hizo una analogía al pasado, no es que se refiriera a él hacia el gobierno? Sí, es una frase, una reminiscencia de la UP. De la UP. Claro. Pero creo que es desafortunada, porque alimenta posiciones descalificadoras dentro de la propia coalición. No creo que el espíritu de él sea descalificar, pero creo que no fue correcta. Distinto es la posición del senador Espinosa, que claramente tiene un matonaje sistemático hacia autoridades del gobierno. Y eso da cuenta de un problema severo dentro de la coalición. Y ese problema es que uno puede tener una crítica razonable, justa, no obsecuente, pero otra cosa es la descalificación y eso no es bueno dentro de una misma coalición. Dejando de lado la descalificación, o sea, la forma, yendo al fondo, y está lo de Juan Luis Castro, se revela que hay incomodidad en muchos lugares allí. El mismo problema que tiene el PPD, por ejemplo. ¿Uno no podría también fijarse en el liderazgo del propio gobierno que las huestes las tiene tan desordenadas? Yo creo que, a ver, lo voy a poner de esta manera. Para los proyectos de izquierda, cuando emergen problemas de probidad, son bien desorganizadores, porque es de la esencia de un proyecto de izquierda, de un gobierno, estar absolutamente apegado a la honestidad pública. Lo que pasó con Democracia Viva, que yo creo que habidas cuenta de la información que se ha ido conociendo, hay tráfico de influencia, hay visos de corrupción, no lo puedo afirmar categóricamente, desorganiza a las fuerzas y por eso hay que ser tan categórico en rechazarlo con absoluta manera categórica y tajante. Pero también del mismo modo hay que ser bien ponderados y bien ponderados significa, por un lado, rechazar cualquier acto de corrupción, perseguirlo con todo el rigor de la ley, pero del mismo modo también identificar, a propósito de la entrevista al ministro de Cultura, cuando estamos frente a errores administrativos que tienen responsabilidades políticas, sin duda, pero que no constituyen actos deshonestos. ¿Ha estado bien el gobierno? ¿Ha estado en la altura? ¿Ha reconocido que hay corrupción? ¿Usted cree, Constanza, o tú crees que son errores administrativos solamente? ¿Sabes? Lo ha reconocido incluso, yo diría a esta altura, el abogado del gobierno, que es el ministro de Justicia. O sea, ha sido poco ministro de Justicia Luis Cordero y ha sido bastante más abogado del presidente y de la moneda. Y él mismo ha reconocido, ahora está como habilitado ya el resto del gobierno para poder hablar de corrupción. El gran punto es la baja de perfil, que incluso lo acabamos de ver hace minutos atrás por parte del ministro de Cultura, de seguir bajando el perfil a un tema que tiene que ver con una corrupción que es sistemática. ¿Lo del Ministerio de Cultura es corrupción, a tu juicio? Es que lo que pasa es que al final del día esto se enmarca en un contexto donde tienes 10 investigaciones abiertas, o mejor dicho, tienes en 10 regiones investigaciones abiertas donde ya tienes querellas en al menos 4 o 5 de esas regiones, donde hay un modus operandi. Creer que hoy día, en general, este tema
de los convenios tiene que ver con hechos aislados, que son como, mira, son un error administrativo por acá y un error administrativo por allá, es simplemente mentirle a la gente. O sea, estos no son hechos aislados, estos son hechos de corrupción sistemática donde hay una maquinación, hay un mecanismo para defraudar al fisco y desviar recursos públicos que estaban destinados a las personas a intereses particulares. Cuando uno habla de mecanismos, uno se acuerda del Lavallato y se acuerda de una organización digitada por alguien que hace funcionar un mecanismo. Sí, o sea, mira, ¿tú crees que hay algo de eso, de mecanismo? Pero de todas maneras, pues es un modus operandi que uno lo puede ver no solamente en un ministerio. ¿De dónde, Constanza, tu juicio? No, pues eso me imagino, o sea, son temas que se están investigando, pero donde evidentemente hay un partido político que está detrás de esto, Revolución Democrática. O sea, no puede ser tanta la coincidencia. Pero fíjate que hoy día sale una columna de una exfuncionaria de la Contraloría que se encargaba de la toma de razón de este tipo de convenios. Abogada, parte de la Contraloría que veía los temas de toma de razón, es decir, la revisión, que decía, y lo dijo de una manera bastante elocuente, decía, puedo decir con certeza que el tema no es nuevo, dice ella, pero no habíamos visto, pero al menos de mi experiencia personal, no habíamos visto esta especie de confabulación a nivel nacional por parte de funcionarios públicos y entidades privadas con el objeto de obtener recursos fiscales para fines ajenos a la satisfacción de necesidades públicas. Habla de una confabulación directamente porque es verdad que un caso como este, donde tú ves que existe un modus operandi para utilizar entidades privadas y para desviar recursos públicos, es una cosa bien... Sí, Marco, ¿cómo es para ti directamente o para el Partido Comunista estar en un gobierno que se acusa de tener un mecanismo? Es que yo no creo que este gobierno tenga un mecanismo de corrupción. No creo que Revolución Democrática sea una asociación ilícita que se dedica a la corrupción. Lo que creo, sí, habidas cuentas de los 32, digamos, fundaciones que está investigando la Fiscalía, el Ministerio Público, es que hay casos de corrupción. Democracia Viva, en mi opinión, califica. Hay abuso de poder, tráfico de influencia, lo que se está investigando en Concepción tiene visos equivalentes o similares, pero no hay una asociación ilícita, una maquinación que esté pensando en un mecanismo corruptor. Pero no puede ser coincidencia. Pero déjeme terminar. No, sí, claro, pero no puede ser coincidencia. Distinto es, por ejemplo, porque ponderando las cosas, por lo que están investigando al exalcalde de Vitacura, es por un mecanismo de financiamiento. Es un mecanismo de financiamiento donde se está llegando al financiamiento irregular de la política. Entonces, ahí tenemos un ejercicio corruptor. No podría decir que es toda la derecha tampoco. Claro, lo que pasa ahí tienes una municipalidad que está bien, que está perfecto, digamos, que se esté investigando y que se sancione como se tenga que sancionar, pero una cosa bien distinta es que encuentres el mismo mecanismo en 10 regiones distintas, en distintos ministerios y a distintos niveles. O sea, decir que eso no es un mecanismo, que es una cuestión que casi prácticamente una especie de coincidencia, que en algún caso son errores administrativos, desprolijidades y en otros casos hay corrupción, yo creo que es bastante ingenuo a estas alturas del partido y ya creo que derechamente también muestra una pasividad por parte del gobierno. A propósito de la pregunta que hacía Matías antes, una pasividad que al final del día genera infinita desconfianza en cuanto a la protección de ciertas personas. Es la razón por la cual también hoy día no se ha hecho valer las responsabilidades políticas que se deberían haber hecho. Yo discrepo de aquello y creo que lo que ha demostrado el gobierno es que ha perseguido con tenacidad aquellas manifestaciones no probas, deshonestas. El caso de Democracia Viva sí lo muestra. Creo que incluso en el Ministerio de Cultura, a propósito de los errores administrativos, porque yo he leído el caso completamente, no veo visos de corrupción de ninguna manera, lo que veo son errores administrativos, estoy de acuerdo con esa calificación, y el gobierno ha hecho valer responsabilidades políticas, y eso es razonable, porque dañan la fe pública. ¿En qué momento esas responsabilidades políticas llegan a ministerios como, por ejemplo, lo de Giorgio Jackson, y hasta qué punto la oposición imposibilita o le quita libertad hasta cierto punto al presidente de tomar la decisión libremente para no parecer presionado o dictado por la oposición? Yo creo que, y a propósito porque lo hemos debatido en este mismo panel, no con Constanza, con otras panelistas, no hay nada que a uno le haga pensar, no he visto ningún periódico, nada, que el ministro Jackson tiene una actitud deshonesta. Puede haber un juicio político respecto de su gestión. Referida a su responsabilidad política. Ya, pero es que es distinto, porque a él se le puede juzgar, se le puede valorar o juiciar por su capacidad de gestión política, su capacidad en tanto ministro, y eso es debatible, porque es de la confianza del presidente, pero no veo ninguna razón
para atribuirle a él una conducta improba. Pero quiero terminar. Por favor. Sin embargo, la oposición, de manera sistemática, y a propósito de la palabra sistemático, está coaccionando al presidente de la República con un parlamentarismo de facto para hacerlo... Ese concepto lo inventó la izquierda en octubre, pero está bien. Para obligarlo a destituir al ministro Jackson o, en su defecto, a estar en una permanente tensión. A estas alturas cuesta comprender la oposición que insista en el caso cuando el presidente da la impresión que mientras más le digan, menos lo puede sacar. No sé si quisiera sacarlo. Esto, ¿cómo se explica esta estrategia de la oposición respecto de Giorgio Jackson? Y en particular la de la UDI, de poner condiciones para participar en otros temas que no tienen que ver ni siquiera con el ministerio de Jackson. Sí, lo que pasa es que yo creo que eso fue una lectura bien equivocada del tema, porque la UDI ha sido ¿De súper parte de la clara. UDI o de la opinión pública? No, respecto a cómo se ha planteado este tema del ministro Giorgio Jackson, que yo creo que corre por cuerdas separadas. No ha sido una, han sido varias, ¿ya? O sea, lo de gas a precio justo, hasta ahí nomás llegó, digamos, la responsabilidad política del ministro Jackson, nadie más dijo nada. Hoy día alguien me va a venir a decir de que el artífice de Revolución Democrática, donde finalmente ves que hay un foco en este tipo de casos, también no va a tener responsabilidad política. Le roban 23 computadores, le roban una caja fuerte donde supuestamente hay boleta de garantía, suplantan la identidad, y lo que hace el ministro Jackson es tomar un avión y irse a Concepción. Y no darse cuenta bien qué es lo que está pasando ahí. O sea, ¿dónde está el criterio, cierto? El ministro Jackson hoy día maneja una cantidad de recursos públicos importantes del Ministerio de Desarrollo Social. Esta cuestión no solamente tiene que ver con asesores del presidente, son ministros que representan al Estado de Chile y que administran recursos. Y hay algo que está bastante claro, que este gobierno no sabe administrar recursos. Y respecto al ministro Jackson, yo la verdad que a estas alturas del partido ya parece una tosudez tremenda por parte del presidente querer mantenerlo. No solamente puede sacarlo si lo presionan en un sistema presidencial. Voy a eso, pero a ver, primero un parlamentarismo de facto fue lo que se hizo en octubre del 2019 para torcer las normas que estaban en la Constitución. De hecho, se lo planteó Jaime Quintana. Todavía me acuerdo de la portada que sacó en el diario La Tercera, diciendo acá el presidente Piñera tiene que acostumbrarse a que hay un parlamentarismo de facto. Eso era un parlamentarismo de facto, el hecho de plantear proyectos que eran inconstitucionales, dejarlos andar y hacerlos ejecutar como fueron los retiros del 10%. Esto, lo que se hizo en el Congreso, particularmente en la Cámara de Diputados, fue sacar un proyecto de resolución. Eso no tiene ningún efecto vinculante, pero debiera ser una señal, al menos política, que la Cámara de Diputados le está dando, no solamente la UDI, le está dando al presidente de la República respecto a este asunto. Ahora, ¿conocen algún caso donde el presidente... Déjame cerrar el punto con respecto al tema de los temas distintos al ministro Jackson. La UDI está disponible para aprobar una reforma de pensiones hoy. En una semana saca la reforma de pensiones que implique un aumento del porcentaje de la cotización en la medida que ese porcentaje se vaya a la cuenta individual. Pero eso hay que negociarlo porque otro sector pero piensa entonces no se puede decir de que eso se condiciona al diálogo, porque no está condicionado al diálogo. Está clarísimo de que la UDI está disponible para eso, ¿no? La UDI, con todas sus letras, mandó una carta al presidente de la República donde condicionaba su participación en la discusión de la reforma de pensiones a la renuncia del ministro Jackson. Y eso claramente es impropio, es una coacción indebida. Es indebido pretender presentar un proyecto, es indebido, yo te escuché, Connie, es indebido presentar un proyecto de ley donde el legislativo no tiene iniciativa de gasto público. No la tiene. No lo tiene. No la tiene, porque estamos en un régimen presidencial. Será debatible si la tiene o no. Qué bueno que se hayan dado cuenta. No, pero si nosotros impulsamos siempre el régimen presidencial. Somos, no, todos impulsamos eso, pero no saltarse las reglas. Sí, eso es algo que pucha que la nosotros somos consistentes con nuestros planteamientos. La UDI, miren lo impropio, sería como que el gobierno le dijera al partido del alcalde Torrealba que no va a negociar con ese sector político mientras el alcalde Torrealba no renuncie. Entiendo que renunció al partido ya. Sí, pero es indebido. Mi punto está en que no se puede coaccionar al sistema político producto de un capricho, porque este es un capricho de la derecha. Me gusta un paréntesis a propósito. Lo ha hecho estupendo, ¿no? A propósito, en el caso Jadwe, que también está siendo investigado, que es de su partido, ¿sigue con militancia plena o está separado? O está... No, sigue con militancia plena porque él está, digamos, hay una querella, está siendo investigado, está colaborando con la justicia y tiene todo el derecho a demostrar su inocencia.
Mientras haya investigación, y si el día de mañana hay una formalización, ¿debiera dejar la militancia del Partido Comunista el ministro Jaude? No me pongo en ese escenario. Porque eso es el estatus que tiene Torrealba hoy día. No me pongo en ese escenario. Yo creo que él está colaborando con la justicia y está haciendo lo que tiene que hacer para efectos de demostrar su probidad. Hoy día estuvo el presidente Ricardo Lagos en el Consejo Constitucional. Estuvo también el contralor Bermúdez. Ambos, con matices, han sido muy críticos, sobre todo a las enmiendas. ¿Cómo ven ustedes el proceso y cómo se están procesando las enmiendas en el Consejo, Constanza? La oposición presentó más de 1000 enmiendas. Sí, 1040, presentó como 1000 enmiendas. Entre la U Republicana y Chile Vamos, sí. Se presentaron cerca de 1000 enmiendas. A ver, yo creo que es parte del proceso y de las reglas que se establecieron desde el principio, en términos de que iba a haber una comisión experta, que personas designadas por los partidos políticos de manera equilibrada, y después las personas elegían libremente respecto a quienes integraran el Consejo Constitucional. Y parte de la pega, quizás la pega más importante de hecho que tiene el Consejo Constitucional, en virtud de lo que dice la Constitución, es aprobar las normas de los expertos, aprobar con modificaciones o incorporar nuevas normas. O sea, no solamente es una facultad, sino que además es un deber por parte de los consejeros hacerlo. Entonces, desde mi perspectiva, creo que es como de toda naturalidad. Pero en que lo sí cualitativo, sea. ¿te parecen? Porque parte de las críticas es que han sido muy, lo dijo el CEP, con un estudio de Ose Mascareño, lo dice el presidente Lagos hoy día, en que le parecen, en particular las del Partido Republicano, que no es tu partido, muy identitarias, y que eso podría eventualmente llevar, además que un sector que tiene una muy buena mayoría, llevarlos a hacer eventualmente una constitución partisana, que fue todo lo que ustedes alegaron de la izquierda en la convención. ¿Ves riesgos a eso? No le veo para nada riesgo a eso. Yo soy quizás más bien, pero esto quizás es la formación más constitucionalista, de que hay algunas normas que ya más bien son propias de ley simple, que no debieran estar en la Constitución. Temas de presupuesto, o sea, temas de tributo, ese tipo de cosas en general. El tema en otro tipo de materias lo mismo, pero tratar de equiparar el desastre que fue la Convención Constitucional con este proceso que tiene órganos distintos, que tiene ciertos resguardos también con respecto al tema de los quórums, y que también además se van a terminar generando dinámicas que son diferentes, porque los expertos también van a formar parte de estas comisiones mixtas si es que no se obtienen determinados quórums de aprobación. Entonces, a mí me parece de toda naturalidad que se hagan este tipo de enmiendas, y no le veo algo, y podríamos ir no le veo ningún riesgo en eso. ¿Y Marco, tú ves algo? A ver, hay una discusión que es de procedimiento y una que es cualitativa en términos de contenido. En términos de procedimiento, se concluyó con la etapa de la presentación del informe, digamos, del proyecto, el borrador por parte del comité de expertos. Nosotros hicimos una valoración, digo nosotros, Partido Comunista, que es un piso mínimo desde nuestra percepción, visión de que esto tiene que ser habilitante en términos democráticos. Vemos con preocupación que la derecha no esté respetando los 12 bordes o principios. Vemos con preocupación... ¿Cuál en particular no está respetando? El Estado Democrático y Social de Derecho, la provisión de bienes públicos, en provisión mixta, porque se intenta constitucionalizar a las ISAPRE y a las AFP. Vemos con preocupación que se esté debilitando el estándar del Estado Democrático y Social de Derecho. Y creo que el problema de fondo, bueno, incluso en términos de procedimiento, el que se quiera crear capítulos como el de las Fuerzas Armadas, que no fue aprobado por el proyecto borrador, o el de Seguridad Pública, sin que eso... ¿No es formal eso? Porque algunos constitucionalistas han dicho que eso es formal y no de fondo, porque los textos estén bajo un capítulo u otro. No es de... Lo importante es que esté el tema y ese... No, porque depende de la connotación que se le quiera dar un capítulo en la Constitución. Tener un capítulo de las Fuerzas Armadas tiene una connotación distinta que esté subordinado dentro de la estructura del gobierno. No es formal. Ahora, yo creo que las enmiendas, y especialmente las de republicanos, lejos de ser un problema identitario, que creo que es una forma evitativa de dar el debate, es un problema de amenaza a la democracia. O sea, eliminar el carácter supraconstitucional de los tratados internacionales de derechos humanos es dañino. No existe es dañino, es muy dañino. Significa que no hay democracia ahora. Limitar el concepto de sindicalización a la libertad sindical
y a la negociación colectiva y eliminar la huelga es dañino. Si Chile tiene un problema redistributivo, de distribución, y el principal componente de la redistribución, si no está asegurado mediante estándar OIT, es un problema. O pretender eliminar vía constitución la interrupción del embarazo en 3 causales, que es uno de los grandes avances del gobierno de la nueva mayoría y que tiene legitimidad social, es un problema. Entonces yo no creo que el problema sea identitario, es un problema de amenaza. ¿Se encaminan al rechazo ustedes en el Partido Comunista? Que no se llama rechazo, sería en contra en este caso. Nosotros hemos dicho, y voy a ser bien riguroso, que vamos a evaluar el texto conforme esté, digamos, la propuesta definitiva. Si se aprobara la enmienda, ¿sería peor que la Constitución vigente? Lo que pasa es que yo creo que la derecha no tiene incentivo a propósito de la mayoría numérica que tiene, porque les sirve quedarse con la actual Constitución y les sirve tener una nueva Constitución desde su enfoque neoliberal y subsidiario. Ahora, si bien no nos vamos a apresurar a la definición, sí, y esto es bien importante, vamos a ponderarla de acuerdo al estándar democrático que tiene. Si la Constitución no cumple con el estándar democrático, no estamos obligados a lo imposible. ¿Tú querías aportar algo de los...? No, está faltando la verdad, lamentablemente, Marco, pero eso es parte un poco de una lógica totalitaria donde la definición de democracia es la definición que tiene, parece, el Partido Comunista, ¿no? Primero, decir de que hoy día los tratados internacionales sobre derechos humanos se le quiere eliminar el rango supraconstitucional, eso es falso. Hoy día no tienen rango supraconstitucional los tratados internacionales. Entonces, por otro lado, dentro de los 12 bordes, hablar de que aquí se está quitando la provisión de servicios públicos, por el contrario, se está buscando precisamente con las enmiendas poder profundizar esa provisión mixta de servicios públicos. En materia de huelga, nadie está pretendiendo eliminar la huelga, ¿Se elimina Marco. la huelga? No, ¿Se elimina la enmienda? No se está señalando eso. Hoy día la huelga está en la Constitución vigente, pero lo que se está haciendo con respecto a las enmiendas... y negociación colectiva y se está buscando la disociación. Bueno, yo te dejé hablar. Yo te dejé hablar, pero que me parece que no es bueno faltar a la verdad y mentirle a la gente, porque yo entiendo que tú tengas una visión parcial en general, de la historia, de la definición de democracia, pero no es bueno tratar de manosear ciertos conceptos. Y el manosear el concepto de democracia, a mí por lo menos, me parece bastante grave. Entonces, en ese sentido... Yo creo, al menos, que el texto, vamos a tener que esperar el texto final. Yo tampoco tengo una posición si la Constitución que sale de este proceso finalmente termina siendo una Constitución mejor que la que tenemos. Creo que lo lógico sería llamar a votar a favor, y si no, no pasa nada y uno desdramatiza también el en contra. ¿No Pero pasa creo que nada porque queda vigente la actual? No, sí. ¿Y queda validada ya? O sea, yo creo que ya después de estos dos procesos, O sea, yo creo que ya... Yo creo si llegara a pasar eso, en que se rechace... Yo creo que lo problemático y lo conflictivo de esto es que hay un sector de la extrema derecha que se apoderó de la derecha, que ha hecho cambiar el relato, digamos, a propósito de lo que está diciendo el conjunto de la derecha. Y lo preocupante es que si se llega a consolidar una propuesta de texto así de regresivo, los problemas en Chile siguen. Pero Marco, la pregunta es clara. Si se llegase a rechazar la Constitución vigente, sigue su curso, ¿queda legitimada o ustedes serían partidarios de un tercer proceso? Es que el problema es más complejo que hablar de legitimidad o no legitimidad. Lo que ha quedado de manifiesto es que hay una insatisfacción permanente en la sociedad chilena que ha sido capitalizada por un sector, luego por otro sector, pero no significa que haya satisfacción o, digamos, complementariedad con lo que se está proponiendo. Y lo que se está proponiendo es medieval, en muchos sentidos. Te pasaste. Vamos a hacer una pausa con ese concepto histórico de Marco Barraza. Vamos a hacer una pausa. Antes, preguntarle si aumenta la delincuencia a su juicio. Bueno, no grabar. La idea del Partido Comunista son modernistas. Con TPY, la empresa líder de seguridad preventiva, con monitoreo de cámaras de seguridad y audio disuasivo en tiempo real. TPY protege 24/7 su empresa y también su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátenos en tpy.cl. Pausa y volvemos. Si no puedes tener el control total de tu empresa desde cualquier parte y en línea, Kame ERP es para ti. Facturación electrónica, integración con bancos, flujos de caja, remuneraciones, todo en un solo lugar y mucho más, desde 12 UF al año. Toda la información en Kame, con cada kilo.cl o en comercial@kame.cl. Íbamos a terminar, pero no podemos no dar los últimos 15 segundos, 20 segundos a cada uno para redondear con el juego.
No, nos estábamos riendo por el concepto medieval. Ahí se pasan algunos pueblos. Aquí mi amigo Barco. ¿Acertó cuando te Barco dijo medieval por los conceptos que defiendes? No, yo creo que al final del día, si hay un partido que tiene ideas añejas y fracasadas, es el Partido Comunista. No digamos que hay algún país donde esa idea... ¿Te hubiera gustado que te hubieran dicho renacentista en vez de medieval? Sí, por último tiene algo más de romanticismo. ¿Algo para cerrar, Marco Nada Barraza? más vigente, pleno y con vida que el Partido Comunista. Tenemos 112 años de historia, somos un partido incidente, deliberante, tenemos expresión de masa y expresión política, orgulloso, lejos de ser obsoletos. Esa es la gracia. Desde las distancias, desde las diferencias, conversar, sentarse a conversar aquí en el canal público. Connie Juve, Marco Barraza, muchas gracias a ambos por estar aquí. Muchas gracias, Matías. Muy buenas noches. Jueves. Y nosotros nos reencontramos el domingo con Estado Nacional. Muy buenas noches y gracias por venir.